Los ojos de Rea no se apartaron de los suyos mientras empujaban las puertas, ni cuando Hermione caía sobre la cama. No la dejaron mientras Rea desaparecía sin varita sus ropas. Hermione estaba bastante segura de que pasó los días siguientes prácticamente como nudista. No es que se quejara. Abuelo. Sirius no tuvo tiempo de esquivar cuando 3 niños lo derribaron cuando él abrió la puerta de la casa de su hija. Sirius se quejaría después de años de ser emboscado, pero sinceramente quería demasiado a sus nietas para eso. Sabrina observaba y sonreía mientras las chicas se levantaban y se chocaban las manos por haberle derribado con éxito. Aetra, Teia, Diana. ¿Qué he dicho sobre desilusionaros a vosotros mismos? Las 3 chicas desaparecieron detrás de Sabrina y asomaron la cabeza para mirar a su madre. Pero mamá, es el abuelo. El tío abuelo Alastor dice que necesita practicar su vigilancia. Se está oxidando. Hermione fulminó con la mirada al más joven de los 3. ¿Qué os ha dicho mamá Rea? Los gemelos se miraron mientras Diana parecía un poco avergonzada. ¿Qué la abuela nos diría cuando ya nos divirtiéramos bastante si mamá Hermione no lo aprobara? Hermione suspiró y se pellizcó la nariz. Sabrina, por favor. Sabrina se rió y frotó la cabeza de sus nietas. Tu mamá Hermione ya está bastante enfadada con vosotros 3, así que ¿qué tal si os vais al comedor? La abuela Emma y el abuelo Dan deberían llegar pronto. Las chicas soltaron un feliz sí. Salieron corriendo, con Diana desapareciendo en el acto y los gemelos gritando, no vale. Mientras corrían tras ella, Hermione parecía cansada antes de girarse hacia Sabrina. ¿Cómo te las apañaste solo con Rea? Los 3 son tan astutos como ella y Diana no debería saber viajar por el velo tan pronto. Sabrina sonrió con suficiencia. De la misma manera que Rea hace cualquier cosa, dándoles algo a cambio, tal y como te dije las últimas 13 veces que me lo pediste. Además, Diana necesitaba aprender el oficio de su madre. De los 3, el don es especialmente fuerte en ella. Hermione suspiró. Nunca debía haber aceptado que su segundo nombre fuera Perséfone. Pasa demasiado tiempo en el velo tal como está. Sabrina le dio una palmada en la espalda. Si le das a ella y al resto familiares, puede que se queden en este plano más tiempo. Hermione fulminó con la mirada. O igual tengo que llamar a Rea para que los recoja otra vez. Aetra y Teia agarraron a Nix el otro día y les dieron un infarto a Luna y Daphne. Tuve que darles a todos una versión de The Talk un poco antes de tiempo después de pillar a esos 2 en una situación muy extraña y embarazosa. Sabrina hizo una mueca. ¿Cómo lo tomó Rea? Hermione agitó la mano. Simplemente los miró con una expresión decepcionada, antes de decirles que solo fueran al felpudo de bienvenida de la puerta principal. No tiene gracia. Sabrina dejó de reír y sonrió. Hermione, son niños mágicos. Tienes suerte de que sus episodios de magia accidental sean menos accidentales y más intencionados. Ahora, vamos al comedor. Estoy bastante seguro de que Sirius está siendo perseguido como un perro por todas partes y debajo de la mesa. Hermione asintió mientras se dirigían al comedor lateral de la primera planta. Aunque la cámara principal sirvió como comedor principal durante mucho tiempo, Rea y Hermione coincidieron en que era demasiado grande para los niños, así que se transformó una cámara en un comedor más pequeño, apto para la familia de 5 personas, con espacio para 4 más. Hermione se sorprendió por las decoraciones que Rea encargó para el castillo, con muchos retratos y pinturas de la familia Black, algunos de la familia Brasinos y, para su sorpresa, uno de sus padres y su abuela en el estudio que Rea había encargado solo para ella. El cuadro del comedor no era como el resto, estaba hecho para parecer una fotografía mágica, pero era una hermosa escena familiar de la familia Peverell. Rea seguía buscando los nombres de las personas que vio en una visión, pero la sala de archivos era enorme. Sus hijos, efectivamente, perseguían a su abuelo en forma de animago, lanzándose por encima y por debajo de la mesa del comedor. Entonces, ¿le has contado a Rea lo de la oferta de trabajo? Hermione negó con la cabeza. Rea fue llamada para supervisar a los nigromantes más jóvenes, limpiando el desastre que quedó en Mongolia. Se descubrió que el nigromante local era bastante real y, tras décadas de abusos, torturas y aislamiento, finalmente perdió el control. Todo el pueblo fue asesinado y luego convertido en inferi. Rea entró y calmó al nigromante, pero no pudo hacer nada. Después de arrastrarlo hacia el velo y conseguir que se relajara lo suficiente, caminó directamente al otro lado. Sabrina frunció el ceño y ofreció en silencio una oración a Perséfone. Podría haber sido su hija. ¿Se va a sancionar Mongolia mágica por ello? Hermione asintió.
Después de que Rhea pudo calmarse, transfirió todos los recuerdos del joven a un cristal de pruebas. Los agentes de la IGU van a llevar a cabo muchas investigaciones para averiguar quién más lo sabía y guardó silencio. Mongolia va a recibir un golpe por esto. Sabrina asintió pero le dio un codazo de hombro a Hermione. ¿Y la oferta? Hermione observó cómo Diana eliminaba a su abuelo tras desvanecerse en el velo. Realmente necesitaban ponerle una campana o algo así. Me interesaba dentro de unos años, no ahora. ¿Por qué se bajó Sepine tan de repente? Un Sirius muy humano se polvorizó los hombros y las rodillas mientras las chicas se sentaban, los elfos metiendo algunos de sus libros mientras esperaban la cena. Porque mi querida prima animadora dejó embarazada a Josefina y su esposa, aunque enfadada por el momento, está más que feliz de llevar a termo al bebé. Josefina se niega a trabajar en Hogwarts siendo madre. Hermione tarareó. ¿Cómo te enteraste de esto tan rápido? Sirius sonrió. Porque mi madora se esconde en mi habitación de invitados en Grimmauld de su esposa, que no duda en lanzarle un bloqueo de forma durante 9 meses solo para saber exactamente en qué lío la metió. Hermione puso una mueca. Ella podía entenderlo. Nunca se arrepentiría de haber llevado a los gemelos, pero habían sido 9 meses largos, con muchas palabrotas por su parte. Como Rhea se quedaba de brazos cruzados y aguantaba las maldiciones que le lanzaba hormonalmente, no estaba segura. Aunque, para ser justos, su esposa esquivó todos los que lanzó por accidente. Luego, el 22 de septiembre, un día después de que nacieran Aethra y Teia, con los 2 mechones de cabello negro y ojos cian absolutamente hermosos, Rhea bebió la botella que habían preparado días antes y que la dejaría embarazada por Hermione sin pensarlo 2 veces. Hermione sentía cierta vergüenza al ver que Rhea pasó todo su embarazo sin quejarse ni una sola queja, hasta el parto, aunque sabía que la tolerancia de su esposa al dolor era mucho mayor que la suya. La pequeña Diana, llamada así por la antepasada de Rhea, Diana de Ravenclaw, nació el 22 de junio de 2003, con el pelo una mezcla de castaño y bronce, con escamas doradas en sus ojos marrones. Los 3 mostraron signos de nigromancia desde el principio, lo que se confirmó en sus 7 cumpleaños, con Aethra y Teia heredando también la afinidad con la magia mental de Hermione y la magia de sangre de Rhea. Diana heredó por completo las afinidades de Rhea, ya que tiene una conexión más fuerte con el velo. Rhea tuvo que enseñarle a controlarse mucho antes, por eso podía viajar por el velo sin ayuda externa, a diferencia de los gemelos. Los 3 eran inseparables, con Diana muy parecida a Rhea. Una alborotadora y un manojo de energía inquieta, mientras que Aethra y Teia eran un poco más contenidas, a menos que quisieran lo contrario. Podría quejarse, pero Hermione nunca los cambiaría por nada del mundo. Los amaba a todos con cada fibra de su ser. ¿Algún otro profesor jubilado del que debamos saber? Sirius le lanzó una mirada avergonzada. Snape e McGonagall han señalado que se retirarán antes de que acabe el próximo año. Hermione parpadeó. ¿Se jubilan justo antes de que nuestras hijas reciban sus cartas para el colegio? Estoy percibiendo una conspiración aquí. Sabrina se rió. Ya lo dije. Hay cierta preocupación por la segunda venida de las hermanas negras, especialmente con la entrada de las 3 juntas. Severus ha solicitado plaza en la división de pociones del Dom. McGonagall espera con ganas jubilarse. Hermione se sentó y fulminó con la mirada a Sirius. ¿Y quién ocupa los puestos de jefe y subdirector? Sirius y su esposa se unieron a ella en la mesa. Filius se niega rotundamente a ocupar el puesto de subsecretario de forma permanente, al igual que Firenze. Nadie pondrá a Trelawney ante ninguno de los dos y Sprout solo está dispuesta a aceptar a la ayudante si alguien ocupa su lugar como jefa de la casa Hufflepuff. El profesor Bones estaría encantado de ocupar el lugar de Sprout, aunque Sprout está enfadada con la noticia. Hermione tuvo que sonreír. Susan había arrasado en los circuitos de duelos tras completar su entrenamiento de Auror, ganando el campeonato varias veces. Incluso derrotó al estudiante de Durmstrang que la envió a la enfermería en su 4º año. Amelia había estado orgullosa de su sobrina y aterrorizada durante todo su tiempo en el circuito. Cuando Bella cambió al curso de creación de hechizos, Susan no dudó en ser la nueva profesora de defensa. A los estudiantes les encantaba su clase, aunque sus compañeros profesores odiaban la energía que tenía en cada reunión del personal. Podía entender por qué Sprout dudaba en cederle el control de la casa Hufflepuff. Sería un caos. Eso aún dejaba vacante el puesto de jefa de Hogwarts y tenía un mal presentimiento. ¿La junta espera que Rhea acepte el puesto? Sirius parecía satisfecho. Por supuesto. Todavía viene a las revisiones anuales. Piénsalo.
Rhea, Bella y Susan Bones son modelos a seguir para los niños. Hermione y Sabrina sintieron un escalofrío recorrer la espalda. Hermione dejó caer la cabeza sobre la mesa. Amelia tuvo razón, negándose a dejar que Susan representara a la familia. Rhea ha estado volviendo loco a Wisengamot por sí sola. Con Susan allí, las facciones de la luz y la oscuridad estarían destrozadas. El Wisengamot había cambiado mucho desde la elección del ministro Greengrass. Sally había tomado un puesto como bruja de primera generación representando a los neutrales, mientras que Ragnok ocupaba su lugar como representante de los duendes junto a los centauros, tritones, enanos y elfos. Conseguir un representante para los elfos era la parte más difícil, ya que pocos eran técnicamente libres, pero entendían el deseo de servir a una familia. Uno de los elfos de Lucius, Toby, pidió ser liberado para poder representar a su pueblo, vinculando su magia al Wisengamot. Desde entonces, las leyes se volvieron mucho más inclusivas para todos los magos, para disgusto de los extremistas de la luz y la oscuridad. El asiento de los Potter permaneció en manos firmes de Arthur Weasley mientras Henry continuaba su carrera en el Quidditch, cambiando de temporada con su esposa, Ginny, para cuidar de sus dos hijos, Charles y Eupie. El Lord y Lady Potter seguían casados, pero hubo varios momentos en que un divorcio parecía probable, con Lily pasando algunos veranos sola en Hogwarts. Rhea había sido la más ocupada de todos, incluso con Hermione, como ritualista principal de Gran Bretaña, aceptando muchos encargos. La iniciativa de nigromantes de la IGU fue prácticamente dirigida por ella sola durante años, hasta que los nigromantes más jóvenes empezaron a graduarse abiertamente, todos apuntándose para aprender bajo su tutela. También trabajó como diplomática para varios países atravesando crisis, ayudándoles a comprender el papel de los magos en su sociedad, especialmente en lo que respecta a los Fae. El estatuto del secreto seguía intacto, aunque apenas, incluso cuando los Fae se volvían mucho más confiados, con susurros de que algunos podrían querer regresar de los otros mundos. La dama Lefay, actuando abiertamente como representante de las razas Fae, pero manteniendo en secreto sus lazos con Morgana Le Fay, recibía muchas solicitudes de mediación junto con Luna, que actuaba como su representante mientras ella estaba ausente. Lo que realmente consumió el tiempo de Rhea fue ir de lugar de excavación en lugar de excavación por todo el mundo, calmar los espíritus de los difuntos, limpiar los tesoros de los inferi y evitar que los saqueadores perturbaran las tumbas. Si no fuera por su viaje por el velo, Hermione estaba segura de que Rhea habría sido mucho más reservada a la hora de aceptar trabajo, ya que Rhea se negaba a sacrificar demasiado tiempo con las chicas. Siempre había al menos un padre en casa con ellos, a menos que ambos se tomaran un descanso juntos. Hermione levantó la cabeza y fulminó con la mirada a Sirius. Recuérdame ayudar a Josephine con Dora y enviar unas cartas a Snape y McGonagall. Pensaba dejar la poción pronto para intentar tener otra chica o dos. Sabrina hizo una mueca y le frotó la espalda a su nuera. Puedo entender que criar a un bebé en el castillo de Hogwarts pueda ser difícil, pero no imposible. Hermione frunció el ceño. Hay una razón por la que Josephine se retira. No puedes hacer rituales estando embarazada. Sabrina asintió. No puedes, pero Rhea puede llevar al bebé en el próximo año, antes de que empiece su mandato como directora. Tiene suficiente gente en la IGU para asumir la mayor parte de su trabajo y Luna también lleva ahora el título de Lefay, para disgusto de Daphne. Puede simplemente asentarse y criar al niño contigo en Hogwarts. Estoy seguro de que a Elena también le encantaría, junto con Susan y Bella. Hermione se estremeció. Me estás dando más razones para no preguntarle. Esas tres, gritaron las chicas. Mamá Rhea ha llegado. Todos salieron de la habitación, dejando atrás a una Hermione boquiabierta. Acaban de, Sirius empezó a reírse a carcajadas mientras Sabrina sonreía. Parece que ninguno de ellos necesita familiares para viajar por el velo ya. Hermione echó la cabeza hacia atrás sobre la mesa. Tenía otra cosa que hablar con su esposa, antes de que se desmayara en la cama. Rhea respiró hondo para calmarse mientras se recogía la manga, mirando la hora. Sonrió al ver que en realidad era temprano para cenar. Gracias a la diosa por Mara. Su vieja amiga en realidad tenía cierta afinidad con la nigromancia, algo que solo se manifestó plenamente a los 17 años. Rhea se sorprendió cuando la pelirroja apareció en la iniciativa de nigromantes de la IGU y parecía tan madura. De los otros nigromantes, ella era con diferencia la mejor combatiente, algo en lo que trabajaba duro cada día. Por eso Rhea se sentía bastante segura dejando a su amiga a cargo del comedor de los inferi.
Odiaba tener que arrastrar al pobre alma de otro nigromante al velo, pero el hombre había parecido tan aliviado cuando estaba en el velo que sinceramente no podía arrepentirse. Había vivido una pesadilla durante 7 años de su vida, no podía imaginar cómo debía de ser casi 20. Aún así, esos pensamientos eran mejor enterrarlos en su mente hasta que tuviera la oportunidad de hablar con Hermione en privado. Nunca dejaría que sus hijas sintieran el peso de los horrores del mundo, aunque no las cegará ante ello. Se aseguraba de que sus chicas supieran que había tanto malo en el mundo como bueno. Sus hijas eran la única razón por la que mantenía en secreto sus lazos con Morgana de Ravenclaw. En el momento en que se anunció como Lefay, varios miembros de grupos extremistas de la luz, incluso algunos que decían actuar en nombre de los ideales de Dumbledore, atacaron su hogar. Las protecciones resistieron y los atacantes aprendieron por las malas que no se ataca el castillo Peverell pensando que saldrás bien de él. Rhea no tenía una jauría de Grimms cuidando sus terrenos para decorar. Claro que eran adorables y a sus hijas les encantaba jugar con ellos, pero eran Grimms con un territorio que defender. Todos los atacantes regresaron al ministerio en bolsas de carne y huesos rotos. Algunas familias de la luz intentaron presentar esto como una señal de que era una dama oscura, pero el Departamento de Misterios y el nuevo Departamento para la Preservación de Criaturas Mágicas coincidieron en que los atacantes estaban equivocados y que los Grimms actuaban dentro de sus derechos en propiedad privada. Los Peverell no fueron tan tontos como para erigir los muros justo en el límite de la propiedad. Cualquier idiota que husmeaba por las murallas ya estaba en la propiedad de los Peverell. Lo que les pasó después fue culpa suya. Aún así, Rhea supo que en el momento en que anunciara que era descendiente de Morgana Pendragon, las excusas ya no funcionarían. Se negaba a que sus hijas enfrentaran más peligro, especialmente cuando les faltaba casi un año para ir a Hogwarts. Rhea sonrió al pensar en sus hijas y en Hermione. Los quería a todos muchísimo. Teia y Aetra se parecían mucho a ella a esa edad, incluso con algunos matices bronceados en el pelo, pero tenían un temperamento más parecido a Hermione. Les encantaba leer y estudiar cualquier cosa sobre magia que pudieran conseguir. Rhea podría haberles estado enseñando un poco de magia sin varita para ayudarles a tener mejor control, para disgusto de su esposa. Diana, sin embargo, era una bola de energía, parecía una mezcla de Hermione y Sabrina, pero Rhea sabía que su hija se parecía más a ella en personalidad. Como Rhea, la conexión de Diana con el velo era fuerte y, tras algunos deslices aterradores en el velo, Rhea decidió que su hija necesitaba ser educada desde temprano. Lo que significaba que los gemelos también aprendieron. Los tres eran inseparables, al fin y al cabo, y aunque Diana podía ser la más joven, solía ser la líder del grupo. No es que Aetra y Teia la dejaran hacer lo que les pidiera. Sabían cómo satisfacer sus propios intereses, pero también adoraban a Diana. La única vez que Hermione invitó a Henry y Ginevra, Charles hizo llorar a Diana. El niño tuvo suerte de que lo único que hicieron las hermanas fue conjurar algunos pájaros para picotearle mientras intentaban consolar a Diana. No enviaron más invitaciones a los Potter y Hermione no podía culparla. No realmente. Aunque sus hijas tenían quedadas de juego con otros niños, principalmente con la hija de Susan y Sally, Samantha, ninguno era cercano a ellas, salvo la miembro más joven de la Casa de los Huesos. La pelirroja era la niña que realmente les caía bien a las chicas, aunque les encantara tenderle una emboscada. Disfrutaban emboscando a todos, especialmente a Rhea. Por eso Rhea siempre llegaba al castillo en la entrada, como todos los demás que aparecían o entraban por la Red Floo. El puente levadizo comenzó a descender mientras Canuto esperaba pacientemente a su lado, moviendo la cola con emoción. En cuanto el puente estuvo lo suficientemente bajo, su familiar salió a toda velocidad. Rhea sonrió mientras daba unos pasos dentro antes de mirar a Nix. ¿Quieres volar, amigo mío? Nix ululó. Rhea permitió que el presagio de la muerte cayera en su muñeca. Vale, pero no llegues tarde. Aetra y Teia necesitan un poco más de práctica con el viaje por el velo. El búho que no llegaba a ser la miró con expresión indignada y Rhea se rió. Vale. Nos vemos luego, amigo mío. La masa negra de plumas salió disparada hacia el sol poniente mientras Rhea sentía 3 almas muy vivas correr hacia ella, su apariencia oculta pero no su olor ni sonido. Aún les quedaba mucho por aprender. Rhea se transformó en su forma de búho, aún bastante pequeña, para su disgusto, pero en este caso funcionó. Las 3 hijas aterrizaron en un montón justo donde ella había estado. No es justo. Mamá Rhea ha hecho trampa. La próxima vez te pillaremos.
Rhea se transformó en su forma Grim y corrió en círculos alrededor de los tres hasta que cargaron tras ella mientras Rhea los guiaba de vuelta al castillo, Diana intentando y fallando varias veces atraparla a través del velo. No había lugar como el hogar. Mientras tanto, Nick surcaba los cielos de Gran Bretaña, dando la vuelta y adentrándose más en la creciente oscuridad del cielo nocturno. Voló cada vez más alto hasta quedar por encima de las nubes, acompañada solo por las estrellas. Se deslizó silenciosamente por cielos estrellados mientras se acercaba al suelo, charcos de agua que se extendían más allá de lo que la vista podía ver sobre pequeñas colinas de hierba. Nix se acercó a la figura solitaria sentada bajo un antiguo tejo antes de frenar su caída y posarse en un hombro blanco impecable que se alzaba junto a una cascada de cabello negro azabache. El presagio de la muerte ululó al sentir unos dedos jugueteando con su pico. La figura sonrió al pájaro mientras se giraba para mirar el charco bajo ella, cuyo reflejo de estrellas se desvanecía en la vista de su queridísima amiga y su familia sentados a cenar. Nix ululó a su lado y ella asintió, sus ojos verdes llenos de calidez. Hasta luego, amigo mío.